Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os he preparado un vídeo que espero que os parezca interesante y original y que por tanto os queráis quedar conmigo hasta el final. Pero como siempre y antes de eso, dentro cabecera. Bien, quizá alguno a través del título del vídeo o incluso, por supuesto, de la miniatura, ya os habréis deducido de qué va a ir este vídeo. Pero como a mí muchas veces me interesa poner títulos que no sean del todo descriptivos para llamar y picar un poquito la curiosidad, os diré que personajes que me hacen boom significa que son personajes que me han destripado una novela, una trama o que simplemente no me han gustado. Esto va a requerir una reflexión un poquito más adelante, pero antes de ello me gustaría hablaros de la génesis de este vídeo, y es que le tengo que agradecer a un seguidor o seguidora de este canal, ahora mismo no lo recuerdo y eso es que he estado revisando los comentarios, que a raíz de uno de los vídeos en el que criticaba, hablaba mal, no quiero decir hablar mal, simplemente estaba criticando un personaje, un protagonista de una de las novelas que había leído recientemente y que me había destrozado el libro, me propuso que hiciese precisamente eso, un vídeo sobre personajes que se habían cargado las novelas porque no me gustaban. Desde aquí te lo agradezco y si te reconoces en esta explicación, por favor, manifiéstate con un comentario que me encantará darte y acreditarte, pues eso, la génesis de este vídeo. Ahora voy con la reflexión que os decía antes con lo de me gustan o no me gustan. Está clarísimo que la actividad de leer es algo subjetivo. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta pasa a través del filtro de nuestra realidad, de nuestros sesgos, de nuestro marco mental, y por eso un personaje que a otra persona le haya parecido maravilloso y que tenga todos los atributos que son encomiables para sentir empatía, para seguir sus aventuras, para creérselo, para que no le parezca inverosímil, a mí esas mismas características me pueden llevar a todo lo contrario, a que me parezca un personaje insulso, inverosímil y que no me crea absolutamente nada y que incluso me acabe hasta enfadando. También os diré que este mismo filtro, esta misma realidad, esta subjetividad, este marco mental por el que pasan las cosas que leo, que no es más que yo mismo, hace que en unas ocasiones, depende de cómo esté tratado ese personaje o diferentes personajes con las mismas características, me puedan gustar en un caso o los pueda rechazar en el otro teniendo eso, las mismas características. Pero ahí está también, pues eso, la subjetividad. Y hecha esta reflexión, vamos con ese primer personaje del que os quiero hablar y que está sacado de una novela que en cierta manera no, directamente es lo que me ha dado la inspiración para titular este tipo de vídeos, porque sí, este es el primero, pero no descarto que haya más de la manera en que lo he titulado, es decir, personajes que me hacen boom. Y es que Panic Orfila, el protagonista de la novela de Kiko Amat, Cosas que hacen boom, es uno de esos personajes que al principio me pareció muy atractivo, pero que al final acabó reventándolo todo. Os daré 4 pinceladas de qué va esta novela, que la verdad a mí en un principio cuando la leí me gustó. Kiko Amat me gusta cómo escribe, me parece muy interesante, pero luego analizándolo un poco, este personaje ha acabado en este vídeo. Bien, esas 4 pinceladas. Panic Orfila es un chavalito jovencito que vive en un suburbio de una ciudad de Inglaterra cuando sus padres mueren en un accidente de avión. Pero no es que mueran en un accidente de avión porque estaban subidos en ese avión, sino porque el avión se ha estrellado directamente sobre su casa. Quedando huérfano, tiene que emigrar o tiene que mudarse a casa de su tía que vive en, creo que sí que era, o su abuela, porque luego se irá con su tía, que vive en una ciudad del extrarradio de Barcelona que es Sant Boi. A partir de ahí, el choque que nota, no solo por el cambio de mundo que experimenta, sino porque se ve muy diferente a la gente de su edad, es bastante pronunciado. Es decir, tenemos aquí a una persona que ya de por sí era especial, que con una situación como la que ha vivido quedándose huérfano, es trasplantado a otra ciudad en la que se siente todavía aún más especial. Es un tipo con unos gustos de música muy marcados y con una idea política muy marcada, que eso es lo que más me gusta de este personaje, también os lo diré, que posteriormente se mudará cuando sea más mayor, cuando empiece la universidad, a el barrio de Gracia con su tía. Allí empezará a experimentar la vida de un joven que es semiautónomo, que tiene poco dinero, pero que, bueno, pues eso, es un estudiante, sus primeras relaciones sexuales y cómo se ve envuelto en un grupo anarquista medio terrorista y acaba, bueno,
acaba que os invito a leerlo, porque la verdad es que está bastante bien, pero tiene algo que me echa para atrás. Y que es lo que hace que, pues eso, lo que os digo, que este personaje me destripe esta historia. Y es esa necesidad de singularidad, de yo soy diferente a ti y en ciertos momentos también soy mejor que tú. Porque esta actitud, aunque es muy adolescente y es muy típica de una novela como esta, que es un coming of age, es decir, una novela de formación, me pilla en un momento de mi vida cuando la he leído, que hace 2 o 3 años que la leí, me crea un rechazo instantáneo y me crea un rechazo absoluto porque hay una cierta arrogancia en ese personaje que parece que te esté enseñando la vida. Es pues como el personaje de Into the Wild, de Hacia Rutas Salvajes, que también se creía, pues en cierta manera, mejor que los demás y que te mira por encima del hombro, que en sus excentricidades acaba marcando unas distancias que le hacen, pues eso, no solo querer ser diferente, sino que marcando esa diferencia, decir que es mejor. Y eso, bueno, pues puede ser muy, muy atractivo para un lector de 20 años, 25 años, pero para un lector ya mayor que, bueno, ya mayor, ya más maduro, ya con un montón de bagaje y con quizá una maduración, hace que este personaje lo acabes mirando con un poco de, tío, ya, no, está bien, pero no. O por lo menos no es para mí. Y es por eso que aunque Pánico Orfila en un principio me parece súper atractivo, luego se me va dibujando y se me va diluyendo en esa necesidad de ser diferente y de reclamar esa diferencia a través de yo soy mejor que tú. Que en el fondo denota un poco una inseguridad y un complejo de inferioridad que también me resulta un tanto cargante. Todo y que eso tiene mucho reflejo en la realidad. Hay muchas personas que pasan por situaciones de este estilo y me viene a la cabeza ahora mismo que acabo de escuchar pues nada, la escuché ayer, el nuevo capítulo de la temporada de Grandes Infelices de Javier Peña, que habla de, pues, David Foster Wallace, que por supuesto os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo porque merece la pena. Aquí dejo a Pánico Orfila y voy a por el siguiente personaje que me hace boom. Que no es otro que Harry Hole, de la saga de novelas de Harry Hole, del ínclito Jo Nesbo. Bien, no soporto a Harry Hole. Lo siento muchísimo. Sé que hay mucho fan de la novela negra que le parece que Jon Nesbo es un imprescindible, pero a mí me parece más un impresentable. Y sobre todo por Harry Hole, precisamente. Me he leído 3 libros porque lo he intentado constantemente. Mi primera toma de contacto con este personaje fue El Leopardo, hace ya bastantes años, creo que en 2015 o una cosa así. Luego lo intenté con El Redentor o algo así. Y luego con un tercero, Muñeco de Nieve, que ese me lo acabé leyendo entero también. El Redentor creo que lo dejé a la mitad. Así que me podréis entender si os digo que lo he intentado constantemente porque Jon Nesbo tuvo un momento de erupción bastante importante y Harry Hole era su detective insignia. ¿Qué me pasa con Harry Hole? Bueno, pues que concentra todas las características que me parecen un cliché pasado de vueltas de la novela negra actual, del thriller. Tenemos a un detective drogadicto que ha pasado por un trauma, que es duro, que es irracional en algunos momentos, pero que de repente se le enciende la chispa de la intuición y es maravilloso. Y tiene unas salidas que es capaz de librarse de saltar de una altura de 12 pisos y no matarse porque cae como tiene que caer, porque es un pedazo de genio. A ver, señores, un poquito de por favor. ¿Cómo puede ser que pueda resultar atractivo un personaje tan completamente inverosímil como Harry Hole? Que por un lado, porque a mí me encantan los personajes contradictorios, los personajes paradoxales, paradójicos, que tienen un abanico de emociones y un abanico de comportamientos que permiten pues empatizar con ellos porque son como seres humanos, es decir, son capaces de cosas muy buenas y capaces de cosas muy malas. Pero es que en el caso de Harry Hole no. En el caso de Harry Hole tenemos el interruptor on o el interruptor off. No hay término medio. Es decir, o es una maravilla o es un auténtico imbécil. Lo siento, lo digo así. Y me sorprende profundamente que tenga tanto éxito un personaje así. Quizá es precisamente por ese blanco y negro, que las cosas son de una manera o de otra. Y eso es mucho más fácil de digerir que el intentar entender que todos tenemos una parte de oscuridad y una parte de lucidez, o podemos ser buenos, malos y a medias. En este caso son solo buenos o malos, no hay nada en medio. Aparte de que las únicas flaquezas que muestra son, pues eso, la tendencia a la drogadicción, el alcoholismo y a ser un poco bruto. Por lo demás, a nivel sentimental, no tiene ninguna cara más, porque no sabe digerir sus sentimientos
sentimientos, ha pasado por un trauma y simplemente, pues es eso. Yo qué sé, no sé, no me parece creíble, me parece un personaje completamente inverosímil. Es uno de estos personajes que tiene que ser como una especie de superhéroe y que se enfrenta a un supervillano. Le pasa en el Leopardo, que el Leopardo es la forma de matar. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de capítulo de mentes criminales me estás intentando vender aquí? Cuando es que incluso, si ya es increíble, si ya es inverosímil los capítulos de mentes criminales, ¿por qué me lo expones, me lo subes a la octava potencia? No tiene ningún sentido. Y eso con el Leopardo. Si me voy al muñeco de nieve, el muñeco de nieve tenía todos los ingredientes para que me encantase. Un asesino en serie, un encontronazo, un conflicto entre el policía y el asesino, bueno, pues no sé, a lo Dragón Rojo, al Silencio de los Corderos, si queréis. Pero, ¿cómo consigue que sea tan predecible la trama, tan inverosímil los personajes y que sepas por dónde va a salir? Porque recuerdo estar leyendo El Muñeco de Nieve y ver a la mitad por dónde iba la cosa, que es que además, yo qué sé, pretende en la mayoría de novelas Jon Snow crear intriga, y la intriga tiene el riesgo de que cuando al final salga el malo no te lo creas. Pues oye, si quieres hacer intriga, por lo menos hazla bien. No puede ser que se te vea el plumero a la mitad. Si quieres que se te vea a la mitad, haz suspense, no hagas intriga. ¿Qué sé yo? Le tengo mucha manía a Harry Hole. Entonces, cada vez que veo por ahí gente que recomienda alguna novela de Jon Snow en la que el protagonista es Harry Hole, tengo una pequeña sonrisa de, yo qué sé, oye, que igual le puede gustar. Que no te digo que no, que me remito a la reflexión del principio. Es algo subjetivo. Pero es que yo no trago al pobre Harry Hole. Lo siento mucho. Prefiero que te quedes en una clínica de desintoxicación o en un sitio psiquiátrico, donde sea, que no, bueno, o eso, o haz lo que quieras, pero yo no te voy a seguir leyendo. Harry Hole es un pestiño. Y bueno, oye, si os gusta Harry Hole, por favor, dejadme abajo, no tienes ni idea, o dejadme de seguir, o al contrario. Pero, no sé, establezcamos un diálogo, qué sé yo. Harry Hole es un personaje inverosímil que me cae fatal y que hace que no pueda volver a leer ninguna novela de Jon Snow. Lo he dicho. Vamos a por el siguiente. Que no es otra que la infame, perdón, la famosa Antonia Scott, que es protagonista de los libros de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, Loba Negra y no sé cómo acababa, la verdad, porque dejé de leerlo después de leer Reina Roja. Y aquí tenemos también un montón de clichés del género de thriller autuar, que es completamente inverosímil en muchos aspectos, como ya os he dicho, como ya me canso de repetir, el rollo ese de que el malo es súper malo y casi invulnerable, el bueno es muy listo pero siempre va detrás, les pasan 80.000 cosas inverosímiles pero siempre salen adelante, bla, 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 bla. Pero no es eso de lo que quiero hablar. De lo que quiero hablar y de lo que hay en contraposición a Harry Hole, en el caso de Antonia Scott, es que es una tipa súper lista, también con un montón de traumas, por supuesto, que además se verán entretramados con la trama. Creo que eso sucede en el resto de novelas. En esta primera de Reina Roja solo nos muestra un pedacito de la génesis de ese trauma, pero que está atormentada lo suficiente, pero cuya principal característica es que es una tipa súper inteligente. Súper, súper, súper lista, la más lista de su promoción, la más lista de todo. Y claro, tiene que pagar un peaje, y ese peaje es que también sea una drogadicta, porque necesita una droga para estimular esa inteligencia y ver cosas que otra gente no ve. Bien, esto está bien o está mal, depende de si te gusta o no te gusta, si te mola el género o si te parece, pues eso, una chorrada que es para vender libros. Pero podría funcionar, no os digo que no. Problema con Antonia Scott, que eso solo se queda en lo que nos dice el narrador, que dice que es muy lista. Solo nos presenta una única ocasión en la que ella resuelve algo que por inteligencia nadie ha podido resolver antes, que es la prueba de la Kobayashi Maru, que es lo que más me gustó de esta novela, pero no porque la prueba fuera brutal y que te pareciese, oh, qué listo, qué puzzle ha conseguido montar Antonia Scott, sino porque viene la Kobayashi Maru de Star Trek. Cualquier Trekkie lo sabe. La Kobayashi Maru es una prueba que ponían a los oficiales de un escenario imposible, en el que no hay manera de librarse. Y el capitán Kirk, no el capitán Jean-Luc Picard, sino pues eso, el capitán Kirk Shatner, William Shatner, la consiguió superar haciendo trampas, cambiando el sistema, y consiguió demostrar que se tiene que cambiar el sistema para cambiar una situación en la que es imposible librarse de, pues eso, de que te mueras.
Así que, pues eso me pareció un guiño muy bonito por parte de Juan Gómez Jurado para los Trekkies, la Kobayashi Maru, que en este caso, en el caso de Reina Roja, es una petrolera y, bueno, una petrolera, no es que sea la compañía entera, sino que es una plataforma petrolífera. Pero bueno, en fin, que eso es lo único que nos da de pista para mostrarnos que es súper inteligente. El resto de la novela cuenta con eso como si fuese suficiente para tener crédito y que nos creamos los lectores que es verdad, que es súper lista. Pero es que no hay en ningún otro momento que nos demuestre que es lista. Siempre va por detrás del asesino, si es que hay asesino, porque además es que esta novela no se resuelve, no hay nada por medio que haya ninguna resolución de ningún tipo, porque cuando llegas a una cosa te sale con otra para que digas, ¡oh! ¡Cuidado! ¡Qué giro! ¡Qué cosa! En fin, y eso junto con el intento de aprovechar el tirón de otro personaje que sí que funciona muy bien y que sí que demuestra durante todas sus novelas que es un cerebrito aparte de ser una inadaptada, estoy hablando por supuesto de Lisbeth Salander, lo que hace que me eche para atrás Antonia Scott. ¿Con esto qué he querido decir? Pues he querido decir que me da la sensación de que Gómez Jurado ha tomado un personaje tan icónico como el que se ha convertido Lisbeth Salander, la personaje de Stieg Larsson, para subirse a esa ola e intentar crear una mujer, un personaje femenino que tenga los atractivos que ha cosechado un personaje que sí que está muy bien escrito, que sí que está muy bien dibujado y que sí que es profundamente psicológica y acaba siendo autónoma, es decir, Lisbeth Salander. Así que en realidad para mí Antonia Scott es una pálida sombra, una mala versión de Lisbeth Salander en este trío de novelas, bueno, no lo sé, por lo menos en Reina Roja, porque no continúe después de la decepción tan grande que me pareció que te estuvieran llenando la oreja constantemente con lo lista que es Antonia Scott y luego de lista no tiene nada y no es creíble y no es verosímil y no resuelve absolutamente nada. Es decir, es como estar delante de Indiana Jones y el Arca Perdida, que en realidad Indiana Jones no hace absolutamente nada. De hecho, si no hubiese encontrado él el Arca, la hubiesen encontrado los nazis, pero lo único que hace es, pues eso, si habéis visto el capítulo de Big Bang Theory en el que pone una reposición del Arca Perdida y Sheldon se queda como ¡boom! Es verdad, Indiana Jones no hace nada en esta película. Todo lo que ha pasado es lo que tendría que haber pasado. Así que eso es lo que sucede un poco con Reina Roja. Si no está Tonya Scott, tampoco hubiese pasado absolutamente nada. Así que, en fin, ahí lo dejo. Vamos a por el siguiente personaje y ya será el último. Y para cerrar un círculo que me he montado yo mismo en la estructura de este libro, os vuelvo a hablar de una novela de formación que además tuvo muchísimo éxito y además consagró al autor en España, por lo menos, que tiene detrás una historia con el título que me parece divertidísima. Pero antes de eso os voy a decir que el personaje es Toru Watanabe y la novela es Tokyo Blues, Norwegian Woods. Aquí es lo del título que os decía. Cuando los editores de España, Tusquets, decidieron que publicaban esta novela, Norwegian Woods, la canción de los Beatles en el que está basado el título de esta novela, no les parecía suficientemente, yo que sé, atractivo como para que la novela conservase ese título. Y pensaron, bueno, pues habla de una música melancólica, está la ciudad de Tokio, pues vamos a ponerle Tokyo Blues. Y se quedó Tokyo Blues. Como en aquel momento el amigo Murakami no tenía tanto poder o no tenía tanto éxito en España, pues no pudo decir, oye, que no me gusta que pongáis esto, conservar Norwegian Woods. Y los editores pues pudieron poner Tokyo Blues. La cosa es que lo petó, la cosa es que tuvo muchísimo éxito y más adelante sí que el amigo Murakami obligó a que se pusiera entre paréntesis, conservando el Tokyo Blues, el Norwegian Woods, el título de la canción de los Beatles. Bien, Toru Watanabe tiene las mismas características parecidas, solo que de manera oriental, que el amigo Panic Orfila. Es decir, estamos otra vez en una novela de formación y volvemos a tener a un personaje protagonista especialito que es diferente a los demás, que se siente diferente a los demás y que por lo tanto hay siempre una distancia que es lo que a mí, no leyéndolo en una época en la que yo también estuviese en formación o que, bueno, a ver, estamos en formación toda la vida, también os lo digo, pero bueno, que no hubiese madurado lo suficiente o que tuviese un atractivo mayor para mí una novela de coming of age, una novela de formación, quizá lo hubiese apreciado más. Pero este libro lo leí hace un par de años y recuerdo pensar todo el rato que este personaje me caía gordo, que me parecía un estúpido, que me parecía que lo que estaba haciendo era malgastar pues su juventud en chorradas y que se merecía lo que le estaba pasando. Y es por eso que a riesgo de que le caiga mal a la gente porque tenga en buena estima a este personaje o porque recuerde bien que su lectura de Norwegian Woods, de Tokyo Blues, fue una maravilla, pues me he decidido a meterlo en esta lista porque en realidad, ¿qué aporta?
Pues para mí nada, me parece, ya os digo, un tonto a las tres. Pero me parece un tonto a las tres ahora, cuando me lo he leído hace un par de años. Vuelvo a lo mismo y vuelvo a tirar de aquello que os decía al principio del vídeo, de la reflexión de que todo pasa a través de nuestra subjetividad, de nuestro marco mental, de nuestra forma de percibir la realidad, y que espero que me perdonéis, pues eso, que este Watanabe me parezca un papanatas y que me parezca, pues, que me destripa una novela que, por otro lado, también me parece, pues, que la verdad es que no os puedo decir mucho más, porque la he leído hace un par de años y no he conservado muchos recuerdos, más allá de ese rechazo y de esa animadversión hacia este personaje. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque por suerte me acuerdo más de las cosas buenas que de las cosas malas. Las novelas que tengo que recordar algo de su trama que me ha gustado, igual las he leído hace 20 años y lo recuerdo. Recuerdo alguna anécdota de lo que sucede en esa novela o, pues yo qué sé, algún personaje en concreto e incluso nombres de novelas de hace 25 años, pero porque me encantaron. Igual las leo ahora y no me gustan, que también forma parte eso de la subjetividad. Pero bueno, que de cualquier manera, lo bueno que saco de esto es que solo me ha dejado el pozo de pensar que no me gustó, de notar que tuve un rechazo y también una gran decepción, porque yo no soy un lector de literatura oriental, eso también lo digo. No he leído apenas autores ni chinos, ni japoneses, ni coreanos, ni orientales en general. Y claro, Murakami es un autor que en Occidente ha tirado y tira muchísimo. De hecho, va a sacar un libro dentro de poquito y ya he visto un montón de gente por Instagram poniendo la fecha de publicación, que ya lo han comprado en preventa, etcétera, etcétera. Y claro, yo me quería aproximar a Murakami en uno de esos títulos emblemáticos como Tokyo Blues y decir, hostia, que me guste, que me guste. Pues no, no me gusta nada y tampoco, no sé, no me planteo seguir leyendo mucho más Murakami. Quizás mi error, ¿eh? Pero bueno, espero que se me pase del todo esta sensación de rechazo hacia una obra emblemática como es Tokyo Blues para retomar a Murakami y que sus personajes no me parezcan estúpidos. Por lo menos el personaje principal, por lo menos el que pasa toda la trama a través de sus ojos, que eso es el problema que tienen estas novelas, sobre todo cuando no tienes otra salida o un alivio con otros personajes, porque eso es lo que me sucede. Puede ser que en muchas novelas un personaje me caiga gordo, pero que sea un personaje, aunque sea protagonista, hay una coralidad, es decir, tenemos múltiples visiones y por tanto puedo paliar los efectos de ese rechazo en un personaje en otro personaje y por tanto me acaba salvando la novela. No dejo de sentir antipatía por ese personaje, pero por lo menos acabo compensándola con otros personajes o con otras acciones porque la novela es coral o porque la novela no pasa a través de los ojos del personaje que no me gusta. Y otra cosa de las que he aprendido con el tema de Murakami, en este caso, es el que me dio la clave para darme cuenta que yo ya estaba pasado de vueltas para las novelas de formación, de que no las soporto, de que solo las puedo leer cuando sé que está dirigido a un público exprofesamente juvenil. Que bien, que lo podrían leer mayores, pero que la idea es que sea para ese tipo de público. Mientras que los autores que escriben para un público adulto, en la que te ponen una novela de coming of age, pues yo no me la voy a leer. Siento rechazo por ello. Así que bueno, oye, cosas buenas que saco de personajes que me hacen boom. Que las novelas de coming of age fuera y que si hay un personaje que me cae mal, si por lo menos no toda la novela pasa por su mirada, podré salvar los muebles y no tirar esa novela a la basura o recomendársela a alguien que sepa que le guste ese tipo de literatura o ese tipo de novelas, de títulos. En fin, que Toru Watanabe se queda con pánico en fila, se pueden ir de copas por ahí, unos se suicidan y otros ponen bombas. Y mientras tanto, Harry Hole podría estar investigándolos y Antonia Scott diciendo, ¿dónde va Harry Hole? ¿Dónde va Harry Hole? ¡Ey, que yo soy la lista! Este es mi resumen de esta primera entrega de estos personajes que me parecen una... bueno, ya lo sabéis, habéis visto el vídeo hasta ahora, ya sabéis lo que me parecen. Así que voy a dejar de rajar sobre ellos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que si tenéis este tipo de impresión con algún personaje, me lo pongáis abajo en los comentarios y podamos, pues no sé, rajar un poquillo de esos personajes, que siempre viene bien, o discutir, porque pueda que nos parezca, o que a mí me parezca y a ti no, que ese personaje está bien. Así que nada, establezcamos un diálogo y yo ya iré preparando de vez en cuando vídeos en los que os hable de personajes que no me gustan. E intentaré, por supuesto, que las razones por las que no me gustan varíen y no sean siempre las mismas, porque si no, eso será solo como, bueno, vamos a crear aquí un poco de polémica y hacer un poquito de ruido, que eso nos gusta a todos, pero que tampoco es mi objetivo, la verdad. Así que nada, me despido.
Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!